Estos calibradores e instrumentos pueden indicar libras por pulgada cuadrada, libras o revoluciones por minuto, pero lo que reflejan realmente es la cantidad física de fuerza, ya sea directa o indirecta. Fundamentalmente la fuerza es cualquier influencia capaz de producir movimiento, o cualquier cambio en el movimiento. La fuerza puede ser ejercida sobre o por sólidos líquidos y gases. Por ejemplo, fuerza es lo que permite a este tubo de Bourdon medir la cantidad de presión neumática aplicada. Un líquido en un tanque ejerce una presión descendente que permite medir su nivel. Aunque el calibrador puede estar calibrado en libras por pulgada cuadrada, la indicación refleja la fuerza descendente ejercida por el líquido, su altura de caída. Una de las maneras más corrientes de expresar fuerza, además de presión, es en términos de peso. Un objeto tiene peso por la fuerza que la gravedad le hace ejercer hacia el centro de la Tierra. Como técnico de instrumentación y control, su trabajo incluirá el uso, el mantenimiento y la calibración de muchos dispositivos diferentes que sirven para pesar. Algunos son para objetos o materiales que pesan fracciones de libras, y otros son para objetos o materiales que pesan varias toneladas. Otros dispositivos en la planta miden condiciones que ocurren como resultado de fuerza. Una de estas condiciones es la de movimiento. Movimiento se define como el movimiento de un objeto. Ocurre cuando una fuerza actúa sobre un objeto en reposo y hace que ese objeto se mueva. Hay muchos tipos de movimiento y muchas maneras en que se puede medir y expresar. Su trabajo incluirá también el uso, el mantenimiento y la calibración de una gran variedad de dispositivos para medir movimiento. La mayoría de estos dispositivos indican una de dos cosas: a qué distancia se movió un objeto de su posición inicial o con qué rapidez se mueve un objeto. Muchos instrumentos en su planta miden la fuerza o el efecto de la fuerza. Sin embargo, en general, la indicación del instrumento no se expresa en unidades de fuerza. Con frecuencia se expresa en otras unidades, tales como unidades de presión, de nivel, de peso o movimiento. En este programa, nos concentraremos en cómo la fuerza se relaciona a la medición de peso y movimiento. Veremos algunos dispositivos para medir peso y movimiento, y veremos cómo se utilizan para producir una indicación visual de peso o movimiento. Además, observaremos a los técnicos mientras revisan estos dispositivos. Pero para comenzar, hablemos sobre lo que es la fuerza. Un buen entendimiento de este tema les ayudará a comprender cómo funcionan los dispositivos para medir peso y movimiento, y lo que ustedes, como técnicos, tendrán que hacer con estos dispositivos en su trabajo. Como ya lo mencionamos antes, la fuerza es una influencia capaz de producir movimiento o un cambio en el movimiento. Frecuentemente se describe como una presión o una tracción sobre un material. Aunque parezca que la fuerza es un concepto bastante teórico, tiene muchas aplicaciones prácticas para técnicos de instrumentación y control. Para los propósitos de este programa, limitaremos nuestra discusión de la fuerza a su relación a peso y movimiento. Todas las medidas de peso son medidas de fuerza, ya que el peso se define como la presión descendente ejercida por un objeto como resultado de la gravedad. El peso se expresa generalmente en unidades tales como libras, gramos y toneladas. Hay varios tipos de dispositivos industriales que sirven para pesar. El que se utiliza depende parcialmente de lo que se va a pesar. Por ejemplo, el peso de ciertos objetos se puede medir equilibrando el peso del objeto con pesos conocidos. Para otras aplicaciones hay dispositivos que miden en libras o toneladas. La fuerza que ejerce el objeto sobre el dispositivo para pesar se convierte generalmente por medios mecánicos o eléctricos en unidades de peso. Algunos tipos de dispositivos para pesar proveen una manera de medir el peso cuando el proceso a lo que se ha de pesar está en marcha. Cualquiera que sea el tipo de dispositivo que se utilice para pesar algo determinado, este dispositivo mide la fuerza, aunque se exprese como peso. Ya examinaremos los dispositivos que sirven para pesar. Ahora, además de su relación al peso, la fuerza también tiene mucho que ver con el movimiento. De hecho, la fuerza es la base para cualquier movimiento. Por definición, movimiento es el movimiento de un objeto de su posición inicial a otra posición. La distancia que la bola recorre en este ejemplo se llama su desplazamiento. Desplazamiento es la distancia entre la posición inicial y final de un objeto.
El movimiento se puede expresar en términos de desplazamiento o en términos de la relación del desplazamiento al tiempo. Probablemente ya conocen este concepto como velocidad. Para medidas de movimiento no es tan importante medir la fuerza que causó el movimiento, como lo es medir el movimiento en sí. En este programa presentaremos dispositivos que miden 3 tipos de movimiento. Los 3 tipos de movimiento son el lineal, el rotacional y el vibratorio. El movimiento lineal es movimiento en línea recta. El movimiento rotacional es un movimiento circular alrededor de un eje central. Se mide generalmente en términos del número de revoluciones completas por unidad de tiempo. La unidad que se usa generalmente para medir movimientos rotacionales es la de revoluciones por minuto, o RPM. El tercer tipo de movimiento se conoce como vibración. Esencialmente, vibración es el movimiento periódico y alternado de un objeto en direcciones opuestas. La vibración se puede medir ya sea en términos de desplazamiento en línea recta o en velocidad. Más tarde veremos cómo se miden generalmente los 3 tipos de movimiento. Por ahora, repase el material sobre fuerza y cómo se relaciona a peso y a movimiento. Cuando volvamos, examinaremos lo referente a fuerza y cómo se puede medir. Como ya lo hemos dicho, muchos instrumentos miden la fuerza o el resultado de la fuerza, aunque lo que indiquen sea diferente. Las fuerzas actúan sobre un objeto o un material en forma mensurable. Aunque no vean instrumentos calibrados en fuerza, el conocimiento de cómo se puede medir la fuerza les ayudará a comprender cómo funcionan los dispositivos para medir el peso y el movimiento y la calibración de estos dispositivos. En este segmento examinaremos 2 maneras de medir la fuerza, mecánica y eléctricamente. Una manera de medir la fuerza por medios mecánicos es equilibrando la fuerza que se va a medir contra otra fuerza conocida. Esto se puede efectuar con el uso de un dispositivo llamado un balancín compensador de brazos iguales. Esencialmente, un balancín compensador de brazos iguales tiene un balancín que se puede mover libremente alrededor de un pivote llamado un eje fijo o fulcro. En este ejemplo, el eje fijo está en el centro del balancín. Si una fuerza desconocida llamada F1, en este ejemplo, se aplica a una punta del balancín, el balancín basculará en la dirección de la fuerza. La cantidad o magnitud de F1 se puede medir aplicando una fuerza conocida de magnitud igual a la otra punta del balancín. Llamaremos a la segunda fuerza F2. Si el balancín bascula, las magnitudes de las fuerzas ejercidas por F1 y F2 son iguales. El concepto de balancín compensador de brazos iguales es adecuado para ciertas fuerzas, pero para aquellas de mayor magnitud, es mucho más fácil utilizar el fundamento mecánico de las palancas. El sistema que se usa es una versión modificada del balancín compensador de brazos iguales. Generalmente se conoce como balancín compensador de brazos desiguales. Como pueden ver, el eje en este sistema no se encuentra en el centro del balancín. Se le dice brazo desigual porque la distancia de una punta del balancín al eje no es igual a la distancia de la otra punta del balancín al eje. La ventaja principal del uso de distancias desiguales es que se puede utilizar la fuerza conocida más pequeña para medir la magnitud de una fuerza desconocida más grande. Veamos cómo es posible. Hemos sumado una fuerza de magnitud desconocida llamada F1 al dibujo. Presiona una punta del balancín hacia abajo. Para medir la magnitud de F1, podemos usar una fuerza conocida de menos magnitud. Aquí se llama F2. El balancín estará equilibrado si la fuerza en una punta del balancín, F1, multiplicada por la distancia del eje, es igual a la fuerza en la otra punta del balancín, F2, multiplicado por la distancia del eje. Los conceptos fundamentales de los balancines compensadores de brazos iguales y desiguales se usan en muchas aplicaciones de peso.
Sin embargo, debe recordar que en realidad estos dispositivos miden la fuerza. Luego tendremos ejemplos de dispositivos para pesar que usan estos mismos conceptos fundamentales. La fuerza también se puede medir eléctricamente. Los dispositivos eléctricos que miden la fuerza miden una cantidad eléctrica, tal como la resistencia, que varía al aplicar una fuerza al dispositivo. Para comprender cómo funciona esto, repasemos brevemente dos términos asociados con fuerzas aplicadas: esfuerzo y deformación. Aquí vemos un dibujo de una barra de metal apoyada en ambas puntas. Si se le aplica fuerza al centro de la barra, ésta se somete a un esfuerzo. El esfuerzo es la reacción interna de un material u objeto a una fuerza aplicada. Si la fuerza aplicada es lo suficientemente fuerte, la barra cambiará de forma o se deformará. Lo que ocurre como resultado del esfuerzo es la deformación. Se puede medir la cantidad de deformación si se mide la barra. La deformación es proporcional a la fuerza aplicada y se puede usar esta medida para indicar la magnitud de la fuerza. Un tipo de dispositivo eléctrico común para medir fuerza utiliza el esfuerzo y la deformación para medir la magnitud de una fuerza sobre un pedazo de alambre. Este dispositivo se llama medidor de deformación. Pero existe una gran variedad de medidores de deformación de alambres y tiene muchas aplicaciones industriales. Por ejemplo, los medidores de deformación se pueden instalar sobre un pedazo de metal como este, o cualquier otro objeto que se sujeta a una fuerza aplicada. La mayoría de los medidores de deformación funcionan de la misma manera. Al sujetar el alambre a una fuerza aplicada, su longitud y su área transversal cambian. Esto cambia la resistencia del alambre. El cambio en resistencia es proporcional a la magnitud de la fuerza y se puede medir y convertir en una medida de fuerza. Examinemos ahora un tipo corriente de medidor de deformación, un deformímetro pegado. Generalmente tiene un alambre fino, tejido alrededor de clavijas, para formar una cuadrícula. La cuadrícula está empotrada en una hoja portadora que se cimenta o pega al material sobre el cual se aplicará la fuerza. Unos alambres conductores conectan la cuadrícula a un círculo que da indicaciones sobre la fuerza aplicada. Digamos que la fuerza aplicada alarga el medidor de deformación a medida que se estira la cuadrícula. El alambre de la cuadrícula se estira y su área transversal disminuye y la resistencia del alambre cuadriculado aumenta. Este aumento en la resistencia pasa a un circuito que mide el aumento de la resistencia y lo convierte en indicación del aumento de fuerza. Si en el ejemplo anterior la fuerza aplicada causó una disminución de longitud del medidor de deformación, su resistencia disminuiría y por lo tanto la medida indicaría también una disminución de la fuerza. En el último ejemplo exageramos el tamaño y el movimiento del medidor de deformación. La mayoría de estos medidores son pequeños, del tamaño de una estampilla, y la cantidad de movimiento es leve. Sin embargo, el circuito asociado con la mayoría de estos dispositivos es lo bastante sensible para poder detectar cambios leves en la resistencia de la cuadrícula y producir una lectura que indica la cantidad de fuerza aplicada. En este segmento examinamos cómo se puede medir la fuerza con medios mecánicos y eléctricos. Ahora los próximos dos segmentos del programa presentarán dispositivos industriales de peso. Como las medidas de peso son esencialmente medidas de fuerza, también les corresponden los fundamentos que estudiamos en este segmento. Antes de hablar sobre dispositivos industriales de peso, repasen el material en sus libros sobre cómo se puede medir la fuerza. Si tienen alguna pregunta, pueden consultar a su instructor. Las mediciones exactas de peso son una parte esencial de la operación segura y eficiente de su planta. Entre sus numerosos usos, las medidas de peso sirven para tener cantidades exactas de materiales en un proceso, tal como la cantidad de productos químicos que se agregan a un sistema de tratamiento de aguas residuales.
o para registrar la cantidad de material que se recibe en una planta. De esta manera, las medidas de peso desempeñan una función importante en el sistema de control de la calidad de su planta. La cantidad de material que entra en un proceso se puede comparar con lo ideal en cuanto a eficiencia del proceso. Como técnicos de instrumentación y control, serán responsables del uso, el mantenimiento y la calibración de diversos tipos de dispositivos para pesar. Aunque no podemos examinar cada tipo, podemos dividirlos en dos categorías generales. Los dispositivos fijos de medición miden el peso de un objeto o material fijo. Estos tipos de dispositivos miden el peso de un objeto inmóvil. Por ejemplo, la báscula de camiones indica el peso de un camión parado en una plataforma exterior. Estos dispositivos también sirven generalmente para medir el peso cuando el proceso o el material está en movimiento. Examinaremos luego los dispositivos que se usan para medir el peso en procesos que extrañan movimiento. En esta parte del programa, examinaremos algunos dispositivos fijos para pesar. Hay muchos tipos de dispositivos industriales fijos que sirven para pesar. Pueden usar algunos para aplicaciones de poco peso y otros para los de mucho peso. También puede ser parte de su trabajo mantener y calibrar otros tipos de dispositivos fijos para pesar. En cualquier caso, el saber cómo funcionan los dispositivos fijos para pesar los ayudará a hacer estos trabajos eficazmente. Comencemos con un dispositivo que sirve para pesar objetos o materiales pequeños y livianos. Un balancín compensador de brazos desiguales. Este dispositivo funciona esencialmente como el balancín compensador de brazos desiguales que estudiamos en el segmento anterior. Como recordarán, un balancín compensador de brazos desiguales permite que se mida una fuerza desconocida con una fuerza conocida más pequeña que está ubicada a cierta distancia del eje. El mismo fundamento sirve para las medidas de peso, pero en vez de cambiar el peso conocido, cambiamos su distancia del eje. Aquí reemplazamos la fuerza con el peso. Un peso mayor desconocido se equilibra con un peso menor conocido, que está ubicado a cierta distancia del eje. Ahora, supongamos que deseamos medir el peso de otro objeto. Para hacer esto, con un balancín compensador de brazos desiguales, simplemente retiramos del eje el peso conocido, hasta equilibrar el balancín. Al contrario, si queremos medir el peso de un objeto más liviano, acercamos más el peso conocido hacia el eje. Moviendo un peso conocido más lejos o más cerca del eje, puede equilibrar un balancín compensador de brazo desigual y determinar el peso desconocido de un objeto. Veamos cómo se pone en práctica este concepto. Aquí vemos un balancín compensador de brazos desiguales de tipo corriente. Este dispositivo usa pequeños pesos conocidos llamados contrapesos. Para equilibrar el peso desconocido de un objeto o material que se coloca en esta bandeja, el eje para el dispositivo se encuentra aquí. Este indicador en la punta del dispositivo indica si hay equilibrio entre los pesos conocidos y los desconocidos. Cuando el brazo se alinea con la marca, los dos pesos están equilibrados. Si el brazo está encima de la marca, el peso de la bandeja es mayor al del contrapeso. Los contrapesos se tendrían que alejar del eje para poder equilibrar el brazo. Si el brazo está debajo de la marca, el peso de la bandeja es menor al del contrapeso. Por lo tanto, los contrapesos tendrían que acercarse al eje. Un objeto se puede pesar en la bandeja moviendo cada uno de los contrapesos a lo largo de la varilla hasta equilibrar el brazo. Este dispositivo tiene 3 contrapesos y varillas, y esta varilla en el medio está calibrada en incrementos de 100 gramos. Esta externa está calibrada en incrementos de 10 gramos, y esta está calibrada en incrementos de 1 gramo. Pueden determinar el peso de un objeto en la bandeja simplemente sumando todos los contrapesos reunidos cuando el brazo está equilibrado. Aquí tenemos un ejemplo típico. El contrapeso en una varilla de 100 gramos es 0.
En la varilla de 10 gramos el contrapeso es 30. Y en la varilla de 1 gramo el contrapeso es 8. Por lo tanto, el peso medido es 38 gramos. Antes de usar cualquier tipo de dispositivo de balancín compensador de brazos desiguales, comprueben que el dispositivo está equilibrado sin ningún peso en la bandeja. De lo contrario, los pesos medidos no serán exactos. Casi todos los dispositivos tienen un ajuste de cero mecánico, como este, que se ajusta para equilibrar el brazo cuando no hay peso en la bandeja. Si el indicador de equilibrio indica que el brazo está desequilibrado cuando no hay peso en la bandeja, dé vuelta al ajuste de cero, hasta que el indicador señale que el brazo está equilibrado. Los balancines compensadores de brazos desiguales sirven para algunas aplicaciones de peso, pero cuando se deben pesar objetos grandes o pesados, como el peso de materiales a granel en un contenedor, se usan generalmente otros tipos de básculas fijas. Un dispositivo común de este tipo es un indicador de presión, especialmente fabricado para convertir la fuerza descendente de un objeto o material en una indicación de peso. Esto se puede hacer neumáticamente, hidráulicamente o eléctricamente. Los indicadores eléctricos sirven mejor para aplicaciones industriales pesadas y probablemente son los que más se usan en plantas industriales. Concluiremos este segmento examinando dos tipos de indicadores eléctricos. El primer tipo usa medidores de deformación y el segundo tipo usa un cristal. Hablaremos primero sobre el primer tipo. Aquí podemos observar una vista en corte de un indicador con medidor de deformación. El indicador en este ejemplo tiene una columna rectangular, protegida por una cubierta durable. Los medidores están unidos a cada uno de los 4 lados de la columna. En esta vista solo se pueden ver 2 de los 4 medidores de deformación. Los medidores de deformación están conectados eléctricamente a un dispositivo indicador de peso, a través de una serie de conductores que se extienden de la cubierta. Al aplicar peso al indicador, se deforma la columna. Como resultado, cambia la resistencia de los medidores de deformación. El cambio en la resistencia se percibe por un circuito exterior conectado a los medidores de deformación. En la mayoría de los casos, los indicadores con estos medidores reciben un pequeño voltaje de referencia. Esto hace que circule corriente a través del circuito exterior y a través de los medidores de deformación. El dispositivo indicador de peso indica generalmente la cantidad de corriente en el circuito. El dispositivo está calibrado de tal manera que cuando no hay peso en el indicador, la indicación de peso es 0. Cuando se aplica peso al elemento y la resistencia del medidor de deformación cambia, el flujo de corriente en el circuito exterior cambia también. Este dispositivo convierte el cambio en la corriente en una indicación de libras o toneladas de peso. El otro tipo básico de indicador de presiones que presentamos funciona en forma un poco diferente. Algunos cristales, tales como el cuarzo, cuando se les aplica una fuerza a ellos mismos, producen un pequeño voltaje. Esto se llama el efecto piezoeléctrico y se usa en ciertos indicadores de presiones para medir el peso. En algunos diagramas esquemáticos pueden ver este símbolo que representa a un cristal. Cuando vean el esquema de un indicador que tiene este símbolo, sabrán que convierte la fuerza en voltaje proporcional. En aplicaciones de peso, el voltaje producido por el cristal se puede amplificar y medir con un voltímetro sensible. Si el indicador está instalado debajo del objeto que se va a pesar y el voltímetro está calibrado en unidades de peso, indicará el peso real del objeto. Aquí vemos un indicador piezoeléctrico. El peso que se va a medir descansa sobre esta placa que se extiende dentro de la cubierta del indicador. A medida que este peso ejerce fuerza sobre la placa, también ejerce presión sobre el cristal y esto produce un pequeño voltaje. El voltaje hace que la corriente circule a través de estos cables a un circuito que mide el voltaje. La indicación de peso puede verse en un voltímetro calibrado en unidades de peso. Para la mayoría de aplicaciones industriales donde se debe pesar un objeto o material grande, generalmente se usa más de un indicador piezoeléctrico.
Por ejemplo, el peso del carbón en este vagón basculador lo miden 8 indicadores piezoeléctricos distintos, ubicados en distintos puntos debajo del basculador. Las salidas de voltaje de los elementos piezoeléctricos son enviadas a un dispositivo que suma o calcula el total de las salidas y luego muestra la suma en una lectura digital. El mantenimiento de los sistemas con elementos piezoeléctricos depende del tipo de elemento. Por ejemplo, si sospechan que la indicación de peso no es exacta para un sistema que usa indicadores con medidores de deformación, primero deben comprobar que se le está aplicando el voltaje adecuado. En sistemas con indicadores piezoeléctricos, verifiquen la salida de voltaje de los elementos. En ambos casos, si el elemento está dando una indicación inexacta, generalmente se reemplaza. Más datos sobre los procedimientos de calibración y localización de fallas en sistemas que usan indicadores de presiones y otros tipos de dispositivos de peso inmóviles están en sus textos. En este segmento nos hemos concentrado en dispositivos para pesar objetos o materiales que no se mueven. Sin embargo, muchos procesos requieren que se haga una medida del peso mientras el proceso o material está en movimiento. Antes de hablar sobre los dispositivos para medir el peso de procesos de movimiento, lean en sus textos la información sobre los dispositivos de peso inmóviles. Si tienen alguna pregunta, consulten a su instructor. Muchos procesos industriales requieren una verificación continua del peso de los materiales a granel. Generalmente los sistemas que regulan el movimiento de materiales incorporan en este proceso algún tipo de dispositivo para pesar. Lo que separa los dispositivos para pesar materiales en movimiento de los dispositivos fijos es que normalmente forman parte de un sistema que pesa y descarga automáticamente estos materiales. Esencialmente, el dispositivo para pesar tiene el mismo propósito, o sea, medir el peso del material. Sin embargo, en procesos con movimiento se deben considerar otros factores en el contexto de la medida de peso, como por ejemplo la velocidad a la cual se mueve el material. Según la aplicación industrial y el proceso en cuestión, verán una gran variedad de sistemas y dispositivos para pesar. En procesos tenemos dos sistemas para pesar conocidos: un sistema de tiro y un sistema de peso continuo. Los sistemas de tiro incorporan un dispositivo de pesar en un sistema de control y distribución del material. El peso del material sobre el dispositivo regula ciertos pasos en el proceso automáticamente. Ahora examinaremos un ejemplo de un sistema de tiro que sirve para llenar recipientes con un material a granel sobre una correa transportadora. El sistema que usaremos como ejemplo se parece a este. Esencialmente tiene una tolva llena de material a granel cuando el sistema está en marcha. Una correa accionada por motor y un recipiente llamado balde o cubo en el que cae el material acumulado de la correa. Un dispositivo del tipo de balancín compensador pesa el material. Hay un brazo de giro que sirve de balancín. Aquí está articulado sobre un fulcro o eje fijo. Una punta del brazo de giro tiene un contrapeso. El peso conocido del dispositivo para pesar. El peso desconocido es el peso del material que se recogerá en el balde. El dispositivo para pesar está hecho de tal modo que, a medida que se acumula el material en el balde, el peso del balde supera el del contrapeso. El resultado, el brazo se inclina, el balde baja y se vacía en un recipiente que pasa sobre la correa transportadora. El fondo del balde tiene una compuerta de descarga. Cuando el balde no tiene material, la compuerta se mantiene cerrada por el peso de un contrapeso y asegurada por un solenoide. El solenoide está activado por este interruptor limitador. Además, hay otro interruptor limitador conectado eléctricamente al motor en la correa accionada por motor. Según la posición del interruptor, el motor está apagado o encendido. Una serie de limitadores en el balde activan los interruptores. Veamos ahora cómo el sistema regula el movimiento de un material a granel por peso. El material de la tolva pasa por gravedad a la correa transportadora accionada por motor.
Luego es transportado al balde donde se va acumulando sobre la compuerta de descarga. El peso del material hace mover el brazo articulado y el balde baja. Cuando un peso predeterminado del material se acumula en el balde, se activan ambos interruptores limitadores. Este interruptor limitador apaga el motor y así impide que caiga más material dentro del balde. Este interruptor limitador desactiva un solenoide. Por consiguiente, la compuerta de descarga se abre y deja caer el material en los recipientes sobre la correa transportadora. Entonces, el contrapeso compensador hace que la compuerta de descarga se cierre y que el balde suba porque es más liviano que el contrapeso en la otra punta del brazo. Los interruptores limitadores se vuelven a activar cuando el balde llega a su posición inicial. El solenoide mantiene la compuerta de descarga cerrada. La correa accionada por motor se pone en marcha y se repite el proceso. Si tienen un sistema de tiro para pesar en su fábrica, su funcionamiento puede diferir de lo que examinamos aquí. Sin embargo, los fundamentos de operación son similares en la mayoría de los sistemas de tiro. Otro sistema básico que se usa para medir el peso en procesos con movimiento es un sistema de peso continuo. Estos sistemas generalmente miden el peso en un material a granel que está en movimiento. En el sistema que describimos, una correa transportadora mueve el material. Estos tipos de sistemas deben incorporar el movimiento de la correa en la medición de peso, ya que un cambio en la velocidad de la correa o en el peso del material sobre la correa afectará esta operación. Los sistemas de peso continuo indican la cantidad total de material pesado durante cierto periodo de tiempo, o la cantidad de material pesado por unidad de tiempo, tal como en libras o toneladas por hora. Generalmente no se puede pesar el material sobre toda la correa transportadora. Solo se pesa el material sobre una pequeña sección de la correa, llamada la sección báscula. En este sistema se mide con compensación mecánica. El movimiento mecánico ocasionado por el peso se transfiere por medio de conexiones articuladas a un dispositivo indicador. Este dispositivo integra la velocidad de la correa transportadora en la medida de peso. Para comprender este proceso, veamos una ilustración. Esta ilustración muestra un disco colocado sobre un marco inclinado. El marco está conectado por estas articulaciones al sistema de compensación mecánico que pesa el material sobre la sección báscula. Este contrapeso equilibra el peso sobre la sección báscula. Por lo tanto, cualquier aumento o disminución en el peso se refleja en el movimiento de las articulaciones. Cuando no hay ningún peso sobre la sección báscula, el disco está en posición recta. A medida que pasa un peso sobre la sección báscula, las articulaciones hacen inclinar el disco. El movimiento de la correa transportadora se integra a la medida de peso con dos características adicionales del dispositivo. Primero, la correa integradora, que pasa alrededor del disco. La correa integradora es accionada a una velocidad proporcional a la velocidad de la correa transportadora. El disco en sí tiene una serie de rodillos alrededor del exterior. Los rodillos están en contacto con la correa integradora en estos dos puntos. Como veremos en un momento, la integración entre los rodillos y la correa hace girar el disco. Aquí vemos un poco más de cerca el disco y la correa integradora. Cuando el disco está totalmente parado, o sea, cuando no hay ningún peso sobre la sección báscula. El rodillo más cercano a la correa integradora gira porque está paralelo a la correa. Sin embargo, como el disco no gira, no hay medida de peso. Esto cambia cuando hay peso sobre la sección báscula. En este caso, el disco se inclina y el rodillo ya no está paralelo con la correa integradora. El contacto que ocurre entre el rodillo y la correa hace girar el disco a la izquierda. A medida que gira el disco, acciona un contador que proporciona una indicación de peso. La medida de peso refleja el peso del material sobre la sección báscula y la velocidad de la correa transportadora. Para este dispositivo, la medida de peso refleja la cantidad total de material que ha pasado sobre la sección báscula. Este contador al frente del disco está calibrado en toneladas. Y el disco en sí tiene números que representen décimos y centésimos de tonelada. Así que según el dispositivo,
81.367 y 89 centésimas de tonelada de material a granel han pasado sobre la sección báscula. Para obtener una eficiencia máxima del proceso, los sistemas de peso continuo deben proporcionar una indicación confiable de la cantidad de material que se está pesando. Una parte importante de su trabajo es el verificar la exactitud de estos sistemas. Aunque esto se puede hacer de distintas maneras, un procedimiento corriente usa un peso conocido, tal como una cadena de calibración, para calibrar el dispositivo de pesar. Este procedimiento está resumido en sus libros. En los dos últimos segmentos examinamos dispositivos fijos y dispositivos para medir peso en procesos en movimiento. Si saben cómo funcionan los diversos dispositivos de peso, les será útil en su trabajo, aunque los dispositivos en su planta no sean iguales a los que describimos aquí. Ahora repasen el material en sus cuadernos y consulten a su instructor si tienen alguna pregunta sobre el material visto aquí. Cuando volvamos, hablaremos sobre la medición del movimiento. Muchos de los procesos en su planta dependen grandemente del movimiento en alguna forma. Movimiento es el desplazamiento de un objeto de una posición inicial a otra posición. Generalmente resulta de una fuerza que inicia el movimiento. Hay muchos tipos de movimiento. Examinaremos los tres tipos básicos. Movimiento lineal o en línea recta. Movimiento circular o giratorio. Y periódico o movimiento armónico, que generalmente se llama vibración. También pueden tener que usar, mantener y calibrar instrumentación que mide los tres tipos de movimiento. En este segmento hablemos sobre instrumentos que miden el movimiento lineal y giratorio. Después hablaremos por separado de vibración. Como ya lo mencionamos en la primera parte de este programa, el movimiento se puede medir de dos maneras, ya sea en referencia a la distancia que recorre un objeto, su desplazamiento, o la rapidez del objeto al recorrer cierta distancia, su velocidad. El movimiento lineal y giratorio se puede medir y expresar en términos de desplazamiento o velocidad. Sin embargo, para los objetivos de este programa, limitaremos nuestra presentación a dispositivos que miden el desplazamiento lineal y la velocidad giratoria. Empezaremos con dispositivos que miden el desplazamiento lineal. Estos dispositivos miden generalmente la distancia recorrida de un punto inicial o de referencia. Una aplicación corriente en la cual la medida del desplazamiento lineal es crítica es la posición de las válvulas de control en una tubería para líquidos. En este caso, el dispositivo para medir movimiento debe reflejar exactamente cuánto se ha abierto la válvula o válvulas, ya que esto controla la cantidad de líquido que pasa por la tubería. Examinaremos ahora un ejemplo simplificativo de un tipo de dispositivo que mide la posición de una válvula, un detector de posición de válvulas. Esencialmente, el detector es un potenciómetro, un tipo de resistencia variable, una escobilla. Se mueve a lo largo de la resistencia. Su posición determina la cantidad de corriente que fluye a un dispositivo indicador. La escobilla está conectada por engranajes a un eje de leva. La válvula cuya posición se está midiendo es accionada por el eje de leva. La válvula sube o baja a medida que gira el eje de leva. El dispositivo indicador está calibrado en porcentaje de desplazamiento lineal de la válvula. La posición 0 indica que la válvula está totalmente cerrada. La posición de 50% significa que la válvula se ha movido en 50% de su alcance de desplazamiento lineal. Y la posición 100% significa que la válvula se ha movido 100% del alcance de su desplazamiento lineal. Con la escobilla en posición sobre la resistencia, el dispositivo indicador muestra un desplazamiento lineal de 0. A medida que gira el eje de leva, también cambia la posición de la escobilla sobre la resistencia. Este cambio deja pasar más corriente al dispositivo indicador, que traduce el cambio en la corriente de una lectura más alta del desplazamiento lineal,
Por consiguiente, la lectura del dispositivo indicador refleja el movimiento de la válvula. Un procedimiento común efectuado por los técnicos en los detectores de posición de válvulas consiste en usar un equipo de prueba electrónico para imitar el voltaje del potenciómetro. Este procedimiento sirve para asegurarse que el dispositivo indicador refleja exactamente la posición de la válvula. Durante la prueba se suministra un voltaje, se apunta la lectura del dispositivo indicador y se realizan los ajustes correspondientes. Este procedimiento se detalla en sus cuadernos. Otro tipo de movimiento que es importante para el equipo de la fábrica es el movimiento giratorio. Este movimiento es alrededor de un eje central fijo, generalmente el de un eje de una pieza de equipo giratorio. La velocidad giratoria normalmente se mide por el número de revoluciones completas por unidad de tiempo y se expresa en revoluciones por minuto o RPM. Ciertos equipos giratorios están hechos para girar a una velocidad giratoria específica. Frecuentemente se indica esta velocidad en la placa que tiene el nombre del equipo. La velocidad de algunos equipos giratorios en su planta se debe verificar cuidadosamente. En estos casos se utilizan dispositivos instalados permanentemente que miden la velocidad giratoria. Estos dispositivos se llaman tacómetros. Parte del trabajo de un técnico de instrumentación es verificar la exactitud de los tacómetros instalados permanentemente, además de usar diversos tacómetros portátiles. Hablaremos sobre dos tipos de tacómetros, los electrónicos y los estroboscópicos. Cuando se necesita una indicación continua de revoluciones por minuto, como para una bomba o turbina grande, probablemente habrán tacómetros eléctricos instalados permanentemente. Algunos tipos de tacómetros eléctricos funcionan como pequeños generadores, produciendo un voltaje bajo que es proporcional a la velocidad del eje. Este voltaje se puede medir con un voltímetro sensible y se convierte en una lectura de revoluciones por minuto. Para comprender el funcionamiento de algunos tacómetros eléctricos, revisemos algunos fundamentos de la electricidad. Se produce un voltaje si tiene estas tres condiciones: un conductor que transmite la corriente, un campo magnético y movimiento relativo entre las dos. Veamos cómo un tacómetro eléctrico satisface estas condiciones para medir la velocidad giratoria. El dispositivo consta de dos partes esenciales: una rueda dentada conectada al eje del equipo giratorio y una bobina de alambre, enrollada alrededor de un imán permanente. Como la bobina es un conductor, esta satisface el primer requisito para producir voltaje. Aquí vemos mejor uno de los dientes de la rueda situado al lado del imán permanente. El campo magnético producido por el imán satisface el segundo requisito para la producción de un voltaje. En realidad hay muchas líneas de flujo y estas se extienden a lo largo del imán. Simplificaremos esto enseñándoles solo 4 líneas que se extienden fuera del imán. Cuando el eje comienza a girar, la rueda también va girando y el diente se aparta del imán. Las líneas magnéticas de flujo primero siguen el movimiento del diente hasta que aparece el próximo diente sobre la rueda y entonces algunas líneas de flujo recortan su camino pasando por el próximo diente. Al acercarse ese diente al imán permanente, todas las líneas de flujo cambian. Y cuando las líneas dentadas pasan debajo del imán permanente, las líneas de flujo nuevamente se enderezan. A medida que los dientes de la rueda pasan debajo del imán permanente, las líneas de flujo pasan rápidamente sobre la bobina. Estas líneas generalmente siguen los dientes y el campo magnético se mueve según se mueven los dientes. Como el campo magnético esencialmente barre la bobina, satisface el tercer requisito para producir voltaje. El voltaje producido en la bobina es proporcional a la velocidad del eje giratorio en el cual está instalado la rueda. El voltaje de salida pasa de la bobina a un dispositivo indicador, que convierte el voltaje en una lectura de revoluciones por minuto. Si aumenta la velocidad del eje, también aumenta la cantidad de voltaje producido. El dispositivo indicador señala este cambio de velocidad con una lectura de revoluciones por minuto más alta. Lo que presentamos es un tipo de tacómetro eléctrico usado en aplicaciones que requieren una lectura continua de RPM. Si falla este dispositivo o si su lectura parece inexacta,
tendrán que verificar la velocidad correcta del eje. Para este propósito pueden tener que usar un tacómetro portátil. Un tipo común es el llamado tacómetro estroboscópico. El tacómetro estroboscópico tiene una luz intermitente ajustable para determinar la velocidad giratoria. Para usarlo, la luz se apunta hacia el eje y se ajustan los controles hasta que parezca que el eje no se mueve. Entonces se pueden leer las revoluciones directamente del tacómetro. Veamos cómo se usa el tacómetro estroboscópico portátil. El técnico medirá la velocidad de un motor cuyo eje está conectado a una bomba. La velocidad normal del motor es de 1725 revoluciones por minuto. Él empieza encendiendo el tacómetro. Luego apunta la luz al eje giratorio. Ahora se centra sobre los controles del tacómetro. Este tacómetro estroboscópico tiene una serie de gamas de revoluciones por minuto y una escala graduada debajo de cada gama. Él selecciona la gama de 670 a 4170 revoluciones por minuto para la medida, ya que calcula que la velocidad del eje es aproximadamente 1725 RPM. Luego ajusta la frecuencia de la luz estroboscópica hasta que el eje parece estar inmóvil. En este momento, la frecuencia de la luz estroboscópica corresponde a la velocidad giratoria del eje. Entonces, mira la escala graduada en el tacómetro. Según el tacómetro, la velocidad giratoria del eje es aproximadamente 1720 RPM, casi su valor nominal. Tengan cuidado cuando usen los tacómetros estroboscópicos. Aunque el eje parece estar inmóvil durante la medición, sigue en movimiento y no pueden tocarlo. Esta parte del programa trató de los dispositivos que miden el desplazamiento lineal y la velocidad giratoria. Pero hay otro tipo de movimiento que puede ser perjudicial a la operación del equipo giratorio de su planta. Es la vibración, el tema que examinaremos en el próximo segmento. Por ahora, repasen el material sobre los dispositivos que miden desplazamiento lineal y movimiento giratorio. Comprueben que entienden bien este material antes de continuar. Cuando esto le pasa a su automóvil, puede ser que las ruedas delanteras no estén equilibradas. El movimiento producido por esta condición generalmente se llama vibración. Los equipos giratorios siempre tienen cierta cantidad de vibración. Sin embargo, la vibración puede ser excesiva debido a factores tales como el desequilibrio mecánico del equipo. La vibración no es conveniente en ningún equipo giratorio de su planta. Pero en ciertos equipos es esencial que se vigile continuamente la cantidad de vibración. Si dejan que continúe esta vibración excesiva, puede causar problemas. Por ejemplo, la vibración excesiva puede dañar los cojinetes y, por supuesto, el equipo. Es importante que ustedes como técnicos comprendan lo que es la vibración, cómo se mide generalmente con equipos portátiles y cómo revisar los dispositivos fijos que la miden. Examinaremos estos tres aspectos en los próximos minutos. Por definición, vibración es el movimiento alterno y periódico de un objeto en direcciones opuestas. Generalmente es causado por fuerzas que actúan dentro del equipo giratorio. Bajo condiciones de operación normales, este movimiento generalmente es muy leve y puede no distinguirse mirando al equipo. Sin embargo, sí se puede medir. Como medida, se puede expresar la vibración de dos maneras. Una es en desplazamiento, o la distancia lineal total recorrida. Generalmente, cuando se expresa la vibración de esta manera, es en milésimas de pulgada o centésimas de milímetro. La otra manera de expresar la vibración es en velocidad. Generalmente, cuando la velocidad se expresa así, las unidades son centímetros o pulgadas por segundo. Ahora que hemos visto cómo se expresa la vibración, veamos cómo se mide. Hay muchos tipos de dispositivos que sirven para medir la vibración. Este es uno de ellos. Se llama captor de vibraciones o bobina captora. Una bobina captora convierte el movimiento causado por la vibración en voltaje proporcional.
Como la bobina es esencialmente autocontenida, no podemos determinar su funcionamiento exacto observándola desde afuera. Veamos cómo se ve por dentro. Básicamente es una bobina que está suspendida en el campo magnético de un imán permanente por una serie de resortes. La cubierta de la bobina captadora está colocada en contacto con el equipo cuya vibración se está midiendo. Las conexiones de la bobina se extienden fuera de la cubierta y están conectadas al dispositivo que indica la vibración. Ahora, ya tenemos dos condiciones para la generación de voltaje: el conductor y el campo magnético. El movimiento relativo ocurre con la vibración del equipo. Como la cubierta de la bobina captadora está en contacto con el equipo, el imán permanente también vibra. Sin embargo, la bobina se mueve a una velocidad mucho más lenta, por estar suspendida en la cubierta de la bobina captadora por los resortes. El resultado, se induce un voltaje en la bobina que refleja la cantidad de vibración en el equipo. El voltaje se convierte en una medida de vibración. Como técnico de instrumentación, uno de sus trabajos puede ser medir la vibración de un equipo. Y para este propósito puede tener que usar equipo portátil que usa una bobina captadora u otro equipo de dispositivo para registrar las vibraciones. Dentro de un momento veremos al técnico usando un equipo portátil para medir la vibración de una bomba. El equipo que usará se parece a este equipo. Como puede ver, tiene una bobina captadora que está conectada a un medidor. El medidor tiene dos controles básicos: un control de función, que es una serie de botones en un lado del equipo, y un control de gama, que es una perilla rodeada por números. El equipo también tiene un medidor que da una indicación visual de la vibración de la bomba. Ahora que ya hemos examinado el equipo que se utilizará, veamos cómo él completa este procedimiento. La vibración para la bomba, expresada en desplazamiento, debe ser menos que 0,2 de milésima de pulgada. Primero, el técnico amarra la bobina captadora en el lado de la bomba. La bobina para este equipo es magnética, permitiéndole al técnico dejar la bobina en su sitio mientras ajusta el medidor. Después de encender el equipo, él fijará el control a esta posición, el DISP para desplazamiento. Como él calcula que la vibración de la bomba será menos de 3 milésimas, selecciona la posición del tercer punto en la serie interior de números. Esto significa que la gama de la lectura es de 0 a 0,3 milésimas. En sus textos encontrarán la explicación sobre la serie exterior de números. Como él está usando la gama de 0,3 milésimas, el técnico lee esta escala durante la medición. Luego dividirá la lectura por 10 para obtener la lectura correcta de la vibración. La aguja se mueve alrededor del 0,5 en la escala inferior, así que el técnico calcula la lectura a 0,15 milésimas de punta a punta, lo que está dentro de la gama normal de vibración de la bomba. Si el técnico encuentra que la vibración de la bomba sobrepasa su gama normal, él informaría al personal supervisorio correspondiente. Otro trabajo que pueden tener que realizar es verificar la exactitud de la salida de un dispositivo fijo para medir las vibraciones. Ahora veremos un ejemplo de este procedimiento. Un paso preliminar importante antes de que el técnico inicie su trabajo es informar a la sala de control sobre la prueba del dispositivo que mide vibraciones, para que el operador no se alarme si recibe una lectura normal de las vibraciones. En este caso, el técnico probará una bobina captadora fija ubicada sobre los cojinetes de un tiro inducido o ventilador de tiro por aspiración. Él verificará la salida de la bobina suministrando dos señales de vibración con un equipo de prueba llamado mesa de sacudidas. Usará esta mesa para suministrar una vibración de 2 y 4 milésimas a la bobina, mientras que otro técnico observa la salida de la bobina en un monitor en la sala de control. Una mesa de sacudidas es un dispositivo que produce una cantidad de vibración controlada. La bobina captadora se coloca sobre la parte superior de esta placa durante el procedimiento. Los controles de la mesa de sacudidas incluyen un interruptor de encendido y apagado, un regulador de nivel que ajusta el nivel de la señal de vibración suministrado a la bobina captadora, y un medidor que indica el nivel de la señal que emite la mesa de sacudidas.
Después de conectar la mesa a una fuente de corriente alterna y de encenderla, el técnico destornilla la bobina captadora y la retira de su posición sobre los cojinetes del ventilador de tiro inducido. Entonces coloca la bobina captadora encima de la placa. En este momento llama a la sala de control y le dice al técnico que se encuentra allí y que está listo. Él ajusta el control de nivel sobre la mesa hasta que la escala superior del medidor indique que la mesa suministra una entrada de 2 milésimas a la bobina. En la sala de control, el técnico observa que la indicación de vibración es 2 milésimas, o sea, lo correcto. Le dice entonces al técnico en el ventilador de tiro inducido que puede comenzar la próxima prueba. Este técnico con el ventilador suministrará a la bobina captadora una señal de 4 milésimas provenientes de la mesa de sacudidas. El técnico en la sala de control confirma que la indicación de las vibraciones es de 4 milésimas, que es lo que debe ser. El técnico con el ventilador volvería entonces a conectar la bobina captadora sobre los cojinetes e informaría a la sala de control que terminó la prueba. Como técnicos de instrumentación y control, ahora tendrían que comprobar la exactitud de los dispositivos que miden vibraciones, además de desplazamiento lineal y la moción rotacional. Pero recuerden que cualquier movimiento ocurre como resultado de una fuerza. La fuerza es parte integral de la mayoría de los instrumentos en su planta, aunque el instrumento indique otra cosa. En este programa, vimos cómo la fuerza se relaciona a medidas de peso y de movimiento. Además, hablamos de varios tipos de dispositivos para medir peso y movimiento, y repasamos algunas pruebas que probablemente ustedes tendrán que realizar. Ahora pueden repasar el material en sus textos referente a vibraciones y a su medición. Luego, si es necesario, repasen los otros segmentos. Comprueben que entienden las medidas de fuerza, peso y movimiento. Hay muchos líquidos industriales que son importantes a la operación de una fábrica. Entre estos están el agua, el aceite, las sustancias químicas y materiales de desecho. Para una operación eficiente, la medición exacta de los niveles son parte esencial del control de un proceso. Los dispositivos para medir el nivel de líquidos son de uso común en toda industria. Con estos, siempre se pueden mantener las cantidades debidas de líquido en el equipo y sistemas de la planta o fábrica, y para mantener al día los inventarios de materias primas y productos terminados.
También se pueden utilizar para controlar los niveles en el proceso de producción o para indicar posibles emergencias. Como técnico de instrumentación, tendrá que tener conocimientos de cómo son los instrumentos para medir niveles, cómo funcionan y cómo se mantienen. En este programa veremos diferentes dispositivos para medir y controlar niveles de líquido. Primero hablaremos sobre los principios básicos de la medición de nivel. Luego veremos uno de los métodos más sencillos de medir los niveles directamente, y luego examinaremos flotadores y desplazadores. Algunos de estos dispositivos tienen enlaces mecánicos especiales, y otros funcionan con imanes. Por último, trataremos la operación y mantenimiento de dispositivos más complejos para medir niveles. Estos utilizan las propiedades de electricidad, sonido o radioactividad para indicar el nivel. Para empezar, repasemos uno de los principios básicos de la medición de nivel. Los líquidos pueden almacenarse en diferentes clases de tanques y recipientes, según la clase de líquido que se utilice en determinada aplicación o proceso de fabricación. Todo líquido adquiere la forma del recipiente donde se almacena. La cantidad de líquido ocupa cierto espacio en el recipiente, lo cual se llama el volumen del líquido. El volumen del líquido cambia como resultado de cambios en el nivel. El nivel es la posición de la superficie de un líquido por debajo o encima de un punto de referencia, o línea dato. El punto de referencia es el punto cero desde donde se toma una medida. En este ejemplo, el punto de referencia está en la base del recipiente. Digamos que queremos tomar una medida del punto de referencia en la base hasta la superficie del líquido. Esta medida efectuada dentro del líquido se llama una medida hacia adentro. Si el punto de referencia está en la parte superior del recipiente, la medida indicará cuánto falta para llenar el recipiente. Esta distancia encima o fuera del líquido se llama una medida hacia afuera o medida de merma. Los cambios en nivel pueden emplearse para determinar los cambios en volumen, pero la relación entre el nivel y el volumen depende de la forma del recipiente que contiene el líquido. La manera más fácil de entender esta relación es viendo los cortes transversales de dos recipientes diferentes. Esta escala indica cambios iguales en el nivel. Los cilindros verticales y los depósitos rectangulares tienen cortes transversales uniformes. Esto significa que cambios iguales en el nivel producen cambios iguales en el volumen. Los cilindros horizontales y los tolvas cónicas son ejemplos de recipientes que tienen cortes transversales que no son uniformes. En estos, los cambios de nivel iguales no conllevan cambios iguales en el volumen. Normalmente no tendrán que calcular los volúmenes de líquidos. Los niveles y sus volúmenes equivalentes aparecen en tablas o cuadros de conversión, o el instrumento medidor toma en cuenta la forma del recipiente cuando da la indicación de volumen. Las medidas de nivel de líquidos también son afectadas por otros factores que pueden afectar la exactitud de la medida. Algunos de estos factores son condiciones tales como una turbulencia excesiva, temperatura y presión. Otro factor es el carácter del líquido mismo. Los líquidos cáusticos, corrosivos o viscosos pueden interferir con la operación de los instrumentos para medir niveles. Según la naturaleza del líquido y el proceso, los líquidos pueden tenerse que almacenar en diferentes clases de tanques o recipientes. Los líquidos pueden estar en recipientes abiertos o cerrados. Los tanques abiertos están abiertos a la atmósfera. Pueden estar abiertos en la parte superior o ventilados mediante tubos en el techo. El tanque o recipiente cerrado está bajo presión. Este tambor de una caldera es un buen ejemplo. El nivel de agua dentro del tambor tiene que medirse bajo condiciones de alta presión y temperatura. Los líquidos que emiten gases dañinos también tienen que almacenarse en tanques cerrados. Este tanque contiene amoníaco líquido, así que está sellado para que no se escapen los gases. En todo recipiente cerrado o abierto hay dos clases de medidas que pueden tomarse con los instrumentos para medir el nivel. Hay la medición continua del nivel y la de tensión en un solo punto. La medición continua da una indicación numérica constante. Con esta se pueden controlar líquidos que son importantes al funcionamiento de la planta. Pero en algunos casos solamente se tienen que controlar los niveles en puntos críticos. Este tipo de medición de nivel normalmente se llama detección de un solo punto.
Cuando el nivel del líquido llega a un punto preestablecido, el instrumento medidor de nivel mueve un enlace o activa un relé para iniciar una corrección o control. Los instrumentos de un solo punto pueden ser usados para detectar niveles altos y bajos, activar alarmas,